Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque seguimos y estamos delante de la presencia de Dios en este día que Él ha dispuesto para su reverencia. Hermanos, vamos a orar. Después leeremos la palabra de nuestro Señor. Padre Santo, muchas gracias te damos por darnos, como decíamos hace un rato, los beneficios y los privilegios de esta relación contigo, relación que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo, que tú has dispuesto para que en el tiempo apropiado, Señor, tu llamado sea de manera irresistible en nuestras vidas y vengamos de una manera eficaz a tus pies. Gracias, mi Señor eterno, por la salvación tan grande que sin merecerla, y que reconociendo, mi Señor Santo, que nada hemos podido hacer para obtenerla, sino que solamente es el reflejo de tu santísima voluntad, de tu afecto, de tu gracia. Padre eterno, agradecemos esto. Queremos suplicarnos, Señor, que de la manera que tú nos bendices, de la manera que tú nos prosperas en nuestros quehaceres, en nuestra vida diaria, también nosotros, Señor, podamos darte de lo que tú nos das para tu obra en esta tierra, en el caso de la iglesia local. Ayúdanos, Señor, a ser generosos con nuestras ofrendas. Ayúdanos, Señor, no solamente a dar de las ofrendas, sino también, Padre, a dar de nuestro tiempo. Ayúdanos a entregarnos, como dijera el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primeramente a ti y después a los hermanos. Y ese entregarnos a los hermanos implica, Señor, no solamente el decir, sino también el hacer. Ayúdanos, Señor Santo, con ello. Abre también nuestro entendimiento a la exposición de tu palabra. Haznos disfrutar de los beneficios que tu palabra, Señor, trae para nosotros. Haznos gozarlos, pero también haznos creerlos, Señor, para poder disfrutarlos. Bendice, mi Padre, a tu iglesia donde quiera que esté. Y, Señor, sobre todas las cosas, en el caso de esta iglesia local, ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente cada día más. En el nombre de tu santo Hijo Jesús, oramos. Amén. Amén. Hermanos, abrimos la palabra de Dios en la carta a los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos en el capítulo 9. Versos del 6 al 13, hermanos. Haremos esta lectura. Usted siga con su vista, hermano, puesto en pie, siga con su vista. Yo haré la lectura. Y ya después de esto, hermanos, tomaremos asiento. Del verso 6 al verso 13, la palabra de nuestro Señor dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió a uno, y de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios bendiga su santa palabra. Tomen asiento, hermanos. Me llama la atención lo que hemos podido estar escuchando en los sermones anteriores. La alegría, el sentir del apóstol Pablo, hermanos, en cuanto a la garantía de la salvación. Una salvación que, como dijo en el capítulo 8, para los que están en Cristo no hay esa condenación. Los que son guiados según el Espíritu, no según la carne. Y hemos dicho, hermanos, todo cristiano es guiado según el Espíritu. Y aun cuando pequemos, que en vez de siendo dolor, lo expresa en el capítulo 9, en los primeros versos del capítulo 9, una tristeza profunda, y nos da la razón de por qué ese dolor en el corazón de Pablo, porque dice Pablo que su familia, su raza, su nación, su pueblo, no están en esa condición de ser pueblo de Dios, que alguien de nuestra familia estuviera lejos de Dios, aún tan cerca de nosotros, pero tan lejos del Señor Jesucristo, de su obra, de su gracia. ¿Cuántos estuvieron al pie de la cruz? Y algunos burlándose, escarneciéndose de Jesús tan cerquita del Cristo, hasta el extremo de que Pablo dice: yo quisiera ser
separado de Dios, considerado maldito, si es que mis hermanos de raza se pudieran salvar. Pero Pablo sabe que no es posible. Miren, hermanos, los privilegios que tenía el pueblo de Israel. Y hago mención de esto, hermanos, para enlazar lo que vamos a tratar más adelante. Dice Pablo, ¿de quiénes? Dice que son israelitas, primer privilegio. Hermanos, debo decir, esto no excluye ni limita nuestra responsabilidad delante de Dios, de lo que Él mismo ha dicho, por ejemplo, en Marcos capítulo, aquí es 1, verso 15 me parece, cuando dice en el principio de su ministerio, arrepentíos y creer en el Evangelio. Nos corresponde a nosotros, pero aún la gracia de Dios se ha manifestado en ese arrepentimiento y en esa fe. Pero es responsabilidad de nosotros ejercerla. Esta doctrina, hermanos, de la elección incondicional es algo que no es muy aceptado y es algo que no es muy agradado. ¿Por qué, hermanos? Porque limita al hombre en su salvación. En el Evangelio según San Mateo, en una parábola, el Señor dice, ¿qué no puedo hacer con lo mío lo que quiero? Y Él se refería en esa parábola a aquellos que había contratado para que trabajaran en su hacienda y había convenido en pagarles un denario. Pero resulta que aún aquellos que contrató en el último momento también les paga el mismo denario que había quedado en pagarle a los primeros que trabajaron todo el jornal. Y cuando les paga a los primeros, justo era el denario. Pero la gracia era que aún aquellos que no habían trabajado todo el jornal les pagó lo mismo. Y el dueño de aquella hacienda dice, ¿por qué se molestan? ¿O no les gusta que yo sea misericordioso? ¿O no les gusta que yo haga con lo mío lo que quiero? ¿Que no puedo hacer con ello lo que yo quiero? Jonás dice, la salvación es de Jehová. No es tuya, tú no puedes hacer nada para obtenerla. Es gracia manifiesta de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Por esto, hermanos, yo creo que es una doctrina que no es muy agradable para muchos, no es muy aceptada para otros, no sea tan atacada. Lo bueno es que no está sujeta a lo que el hombre diga. No tiene, hermanos, limitación porque el hombre diga no la creo, no la acepto. No, pues, hermanos, está en la Biblia. Y si está en la Biblia, es una doctrina que yo tengo que estudiar y yo tengo que razonar y aceptar. No es, hermanos, porque mis sentimientos, siendo omnipotente, viajó al futuro para mirar si en algún momento fulano de tal aceptaría su gracia y entonces regresa al pasado para elegirlo desde antes que lo creara. Hay quienes piensan esto, hermanos. Pero si esto fuera así, entonces la elección no sería incondicional, sería una elección condicionada a la voluntad del hombre. Entonces Dios no es soberano en la salvación. Si eso fuera así. Pero hermanos, otros creemos que la salvación descansa totalmente en Él. El sentimiento más grande de amar a nuestro Dios con todo el corazón y amar al prójimo. Y tiene esta conversación con el Señor. Y el Señor le llega a decir a este intérprete, no estás lejos del reino. ¿Se acuerdan cuando Agripa escucha la predicación o cuando Agripa escucha el testimonio de Pablo? Agripa, el rey, dice, hermanos, Pablo por poco me persuades a ser cristiano. Pues, hermanos, no es ni siquiera el conocimiento adquirido que te lleve por poco. No, hermanos, no es siquiera el conocimiento que tú tengas sobre todas las escrituras el que te hace hijo de Dios. Porque no estás lejos del reino, pero no estás dentro del reino. Porque mis obras, hermanos, por mejores que pudieran ser, mis actitudes por más buenas que pudieran parecer, todo lo que yo quiera hacer y que esto parezca agradable a los hombres, y aún, hermanos, cuando pudiera parecer agradable a Dios, nunca estaría sujeta la gracia de Dios a la voluntad del hombre, jamás. Porque aún lo que el hombre hace está salpicado de pecado. ¿Cuáles son las intenciones del hombre para hacer el bien a los demás? La autopromoción. Mira qué bueno Mario. Miró a una persona desvalida en la calle, le levantó las cosas que se le cayeron, le dio todavía unas monedas para que se ayudara. Mira qué buen hombre es. Hermano, yo no sé si ustedes se han fijado, pero
Hay una pena, no recuerdo ahorita el tiempo, por aquel que lastima a un perrito. Hay una pena judicial, no recuerdo el tiempo, pero se habla de multa económica y se habla de penalización en la cárcel. Pero hermanos, cuando se habla del aborto, no se penaliza, más bien, hermanos, se da libertad de matar a un ser vivo que está en el vientre de la madre y se le da más preferencia a los animalitos. Yo no digo, hermanos, que se haya de descuidar la atención a los animalitos, son creación de Dios y debemos de cuidarlos. Pero si pusiéramos en una balanza a un ser humano y a un animalito, la sociedad de hoy en día, hermanos, mientras el ser humano esté en el vientre de la madre, tiene más valor el perrito. Entonces, hermanos, quien promueve esto es aplaudido por las multitudes. ¿Cuántos desfiles se han hecho para aplaudir que alguien tomó esta iniciativa y que los demás la aprobaron y que entonces ahora la sociedad está en la condición de matar a alguien y no condenarlo? Pero creen que es una buena acción, que habla en favor del pueblo. ¿Cuáles son nuestras buenas acciones, hermanos, en favor de la sociedad? ¿Cuáles son nuestras buenas acciones en favor de los demás? ¿Cuáles son nuestras buenas acciones en favor, hermanos, del clima? Hablamos de los fríos extremos, hablamos de los calores extremos, de los incendios e inundaciones, y el hombre quiere a través de muchas maneras institucionales cambiar el clima, pero la verdad, hermanos, es que lo hace por amor al mundo en el que vive. Que no digo, hermanos, que sea malo cuidar el entorno en el que estamos, porque también es una creación de Dios. Pero si todas las cosas las hiciéramos por amor a Dios, dice la Escritura, Pablo a los Colosenses decía, hermanos, que todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos no pensando en los hombres, sino pensando en el Señor. Nuestro trabajo debería de ser realizado pensando en el Señor. Nuestra relación conyugal, hermanos, debería de ser pensando en el Señor. Nuestra relación como padres e hijos debería de ser pensando en el Señor, no pensando en mi persona, no en mis beneficios. Yo trabajando, hermanos, con un patrón, debo de pensar que lo que hago, lo hago para el Señor, no para mi patrón. Y entonces mi trabajo debería de ser cada día más perfeccionado, más específico, más claro, más transparente, más respetuoso, más responsable, más puntual, porque lo hago como para el Señor y no para los hombres. Pero hermanos, lo hacemos al revés. Estas buenas obras, soy buen empleado del mes, llego a tiempo, trabajo a tiempo, hago buen trabajo, soy colocado entre los estándares de mi negocio como un buen empleado. Entonces, ¿por qué lo he hecho, hermanos, de hacer estas cosas? Por lograr un estatus laboral, por cuidar el empleo, hermanos, porque son tan escasos los empleos, y más si el empleo que tengo es de buena paga, debo de buscar hacerlo mejor. Son obras que están encaminadas a la aprobación de los demás, pero nunca pensamos en Dios. Por esto, hermanos, todo lo que yo pueda hacer sin Cristo no tiene valor. No me puede llevar a tener ningún beneficio, no me hace, hermanos, ser hijo de Dios de ninguna manera. Aunque debemos declarar que por ser hijo de Dios debemos de hacer todas las obras que le glorifiquen, las que Él ha preparado antes de la fundación del mundo. Ni siquiera, hermanos, como cristianos, las obras que yo creo, que yo quiero hacer. No, tienen que ser las que el Señor ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Por eso, hermanos, este problema o esta doctrina de la elección incondicional para muchos es un problema. La quieren ver más bien como una elección condicionada. Muchos dicen, hermanos, es que Dios es un caballero y Dios no va a entrar a tu corazón a forzarte a ser salvo. No, hermanos, es que Dios no tiene que pedirte ni siquiera permiso. Si Dios determinó salvarte, te va a salvar. Porque si dependiera de la voluntad del hombre, hermanos, dice Pablo en la carta a los Romanos, que no hay persona justa ni siquiera uno. No, hermanos, no hay ninguno. Y aparte no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esto es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 3. Así que pensando en esto,
Dice el apóstol Pablo, hermanos, que ese dolor que sentía por su gente era que a pesar de las promesas, sí, hermanos, todos los privilegios, el culto, el pacto, las promesas, ser israelitas, tener la palabra de Dios, pero dice Pablo, las promesas y los pactos. Israel había sido un pueblo escogido por Dios, dice la Escritura, hermanos, en Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8, no porque fuera un pueblo mejor que todos los demás pueblos, no porque fuera una nación mejor y más merecedora de la distinción de Dios, no, hermanos. Fue un pueblo escogido de Dios o por Dios porque Dios los amó, pero no eran mejores. Dice Deuteronomio capítulo 7, verso 6 al verso 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y del rey de Egipto. ¿Qué promesas había recibido Israel, hermanos? ¿Qué pactos había recibido Israel? Sino por cuanto luego miramos una descendencia que nos lleva hasta el mismo Cristo, en esa descendencia de Abraham. ¿Se imaginan, hermanos, entonces el dolor que sentía Pablo por sus hermanos? Todo el privilegio, toda esta manifestación. Lo que nos lleva a una pregunta. ¿No es que iban a ser salvos? Hermanos, esto es más serio de lo que parece, porque si esa promesa falló en el pueblo de Israel, ahora esta carta a los romanos está siendo leída entre los romanos y esta carta es para nosotros, ahora los cristianos que estamos o gentiles cristianos, que no somos judíos nacionales. Esa condición de ser pueblo de Dios no tenía nada que ver con la condición nacional o geográfica. Era algo que iba más allá. Por eso que Abraham sería de bendición a las naciones. ¿En qué sentido? Reyes saldrían de él. ¿En qué sentido? La descendencia sería tan innumerable como la arena del mar, hermanos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Esas promesas son hechas para aquellos, quien dice Pablo en el capítulo 8, verso 29 al verso 30, y que dice, hermanos, que a los que antes conoció, también los predestinó. Esas promesas que habían sido dadas, que en Abraham serían benditas todas las naciones, esas bendiciones, hermanos, son para aquellos que fueron predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquellos que son, hermanos, predestinados, a estos también llamó. Y a los que llamó, estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En ellos se cumple esa promesa. Ellos, o todos nosotros, seremos beneficiarios de esa promesa hecha a Abraham, a Jacob, a Isaac. Por esto, verso 6 y verso 8, en el sentido de que él no puede hacer nada por ellos. Bueno, Pablo no sabe si alguno de ellos es escogido para salvación. Pablo no lo sabe, como nosotros no lo sabemos, y como nosotros debemos de predicar el evangelio en sujeción al mandato de Dios, nosotros no sabemos, pero aquellos que Dios tiene destinados a esta salvación tan grande, van a escuchar su palabra, van a escuchar ese llamado, y hermanos, van a creer en el Señor Jesucristo. Para enseñar, redarguir, corregir, instruir, haya fallado. No que esta palabra eficaz y que es digna de ser recibida por todos haya fallado. No que esta espada de doble filo que penetra hasta partir el alma haya fallado. Lo que pasa es que no han entendido lo que es el pueblo de Israel y lo que es la promesa y lo que es el pacto y en quién se cumpliría y cómo se cumpliría. Dice más adelante en este mismo verso 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Jacob son israelitas. Porque a Jacob se le cambia el nombre por Israel. Es decir, entonces no todos los que son nacidos en Jacob o todos los nacidos en Israel son israelitas. No todos.
Y dice la palabra de Dios, hermanos, hijos según la promesa son contados como descendientes. Más o menos ya nos va quedando la idea clara, hermanos. Los que son hijos son los que son tomados o contados de la descendencia o de la promesa, no los que son según la carne, no los que vienen, hermanos, según la posición nacional o geográfica, o el estado, pues, de Israel. Ciertamente, hermanos, Israel fue escogido por Dios, y ya lo leímos en Deuteronomio, no porque fueran mejores. Es más, no habían hecho ellos nada, no lo merecían, pero por cuanto Él los amó, nuestro Dios, y fue fiel al juramento, los escogió. Pero los escogió para que fuera un pueblo nacional, los escogió para que por medio de ellos o en esta nación naciera el Salvador, en esta condición de la promesa y en esta condición de la descendencia. Pero esto no les garantizaba la salvación a todos, sino a los que creyeran. Por eso dice Pablo en la carta a los Romanos acerca del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Y luego dice, a todo aquel que cree. No dice, hermanos, a toda la nación de Israel. No, hermanos, a todo aquel que cree. Ya sea judío o ya sea griego. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo Pablo. Porque entonces el griego o el gentil se pone en la calidad de judío como nación, pero en la promesa como parte espiritual. Dicho de otra manera, hermanos, la promesa alcanza al judío y alcanza al gentil que ha creído para ser el pueblo de Dios, para ser el Israel espiritual. Por eso está diciendo Pablo, no por ser descendiente, o porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios o los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos, la promesa fue dado a aquellos que el Señor conoció, de entre los judíos o de entre los gentiles, antes de la fundación del mundo. Aquellos, hermanos, a quien también predestinó a esta salvación, aunque no le guste a muchos, pero es la palabra de Dios y no puede ser refutada. Esa promesa aplica entonces a aquellos, hermanos, que forman parte del Israel espiritual. Dice el verso 9, porque la palabra de la promesa es esta. Porque por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Si recordamos, hermanos, esa promesa que se le dio a Abraham en Génesis capítulo 18, del 10 al 14. Leo, dice, hermanos, Génesis capítulo 18, del 10 al 14. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, la Biblia de las Américas dice, hermanos, dentro de un año, he aquí que Sara Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta es la promesa. Sara tendrá un hijo. Así que, hermanos, se le había prometido a Abraham tener un hijo, del cual su descendencia sería incontable, como la arena del mar, y de quien serían también bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta promesa, hermanos, se le dio a Abraham más o menos cuando tenía como 80 años. Y alguien pudiera pensar, bueno, Sara mayor de edad, con todas sus funciones, hermanos, que habían menguado, las funciones de reproducción que habían menguado, además era estéril, y luego el varón siendo ya mayor, todo estaba en contra como para decir, bueno, Dios dice, pero naturalmente es imposible. No es posible que esté en esa condición.
Y hermanos, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la Escritura. Abraham creyó a Dios. Y yo creo, hermanos, que Abraham se allegó a Sara e intentaron hacerlo, pero no pasó nada, porque a los 86 años, cuando Sara le dice a Abraham que se juntara a su criada para tener descendencia y que este hijo que le naciera a la criada fuera contado como el de la promesa, y Abraham, hermanos, le toma la palabra y se junta con la criada y tienen un hijo. Pero cuando esto sucede, ya Abraham tenía 86 años. ¿Se imaginan? Pasaron 6 años. Abraham tiene un hijo, según Génesis 16:16, al cual le pone por nombre Ismael. Así que, en este sentido, hermanos, el verso 8 de Romanos 9 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No son los hijos que nacen del deseo y de la voluntad del hombre. Porque, hermanos, ahí no había nada contra la naturaleza. Si la criada pudiera estar en edad fértil, en condiciones de fertilidad, pues en buena edad para hacerlo, pues, hermanos, era lo más natural que pudiera estar embarazada. Es Ismael. Pero el hijo según la promesa es Isaac, de quien nace, o quien nace cuando ya más o menos Abraham tendría unos 100 años. ¿Se imaginan? A los 80 años se le dice, a los 86 tiene Ismael, a los 100 años nace Isaac. A los 100 años de Abraham. Este nacimiento, hermanos, de Isaac, a diferencia del nacimiento de Ismael, fue totalmente sobrenatural. ¿Se acuerdan? Y me llama la atención pensar es cómo es que el nacimiento de Jesús, cuando el ángel se aparece a María y le dice que no tema, o que lo que está en su vientre es del Espíritu Santo, pero antes de esto le dice el ángel que iba a concebir, iba a tener un hijo. Y dice María, pero ¿cómo es posible si yo no conozco varón? Ese no conozco varón, hermanos, es no estoy casada, no he tenido relaciones íntimas con varón alguno como para que esté en la condición de estar embarazada. Y le dice el ángel, bueno, es que lo que va a estar en tu vientre es del Espíritu Santo, no es de varón alguno. El hombre no intervino. La mujer solamente, hermanos, fue el medio para que el Señor por su gracia se manifestara y viniera entre nosotros y nuestro Dios se encarnara entre nosotros, como dice Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa fue la razón, pero José no participó en nada. Y ahora lo que miramos es cómo es que Abraham, siendo mayor de edad, y cómo Sara, siendo estéril y habiendo cesado sus funciones naturales, hermanos, quedara embarazada y diera a luz un hijo. Pues estaban ahí 2 hijos, porque realmente Ismael era hijo de Abraham con la criada, según la carne, pero también, hermanos, según la promesa, era Abraham y Sara teniendo a Isaac. Los hijos son contados, hermanos, no según la carne, es decir, no según Ismael, sino según la descendencia de la promesa, es decir, por el lado de Isaac. Por eso, hermanos, el Señor dice como promesa, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y este hijo será de bendición a todas las naciones, sean judíos o sean gentiles. No es la carne, hermanos, la que manda, sino la promesa. Y esa promesa dice, en ti serán benditas todas las naciones. Así que, hermanos, nadie se hace hijo de Dios por su propia voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Nadie por su propia voluntad se hace hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 13, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios nacen, hermanos, de la voluntad de Dios, no de la voluntad de la carne. Hermanos, yo de ser hijo de Dios menos de ser pastor. Pero, hermanos, no fue mi voluntad, fue la voluntad de Él, que descansa soberanamente en Él. Por eso, hermanos, uno se hace hijo de Dios por su propia voluntad, ¿no?
Uno se hace hijo de Dios por la voluntad soberana de nuestro Dios. No hay otra razón. Es por esto, hermanos, que Isaac, en cumplimiento de la promesa de nuestro Señor, según la voluntad de nuestro Dios, según los afectos de nuestro Dios, lo determinó, y es así que viene la promesa y los beneficios a las demás naciones. Gálatas capítulo 4, 28 al 31. Una iglesia que está compuesta por judíos y gentiles, hermanos, por si alguien llegara a decir, bueno, esto es solamente asunto entre judíos o israelitas. No, hermanos, esta alcanza a los gentiles. Gálatas 4, 28 al 31. Dice Pablo, hermanos, a la iglesia de Galacia. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, y cuando dice Pablo nosotros, está hablando a judíos y a gentiles. Aquí todos los que estamos somos gentiles, ninguno de nosotros somos judíos de nación. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, es decir, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, es decir, Isaac, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Venimos por parte de la promesa dada a Abraham en el sentido de Isaac. Y todavía, hermanos, para reforzar esto, de que no solamente era el judío por judío, sino que también incluía a los gentiles, Pablo refuerza esto que está diciendo en el verso 10 al verso 13 del mismo capítulo 9, donde dice Pablo, y no solo esto, todo lo que está hablando atrás y luego agrega esto, pues, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido ni habían hecho ni aún bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Se imaginan? Está Pablo hablando de Isaac, de Rebeca. Está hablando, hermanos, que ellos eran judíos. Isaac y Rebeca eran judíos. Y miren, hermanos, Jacob y Esaú eran hijos de Isaac y Rebeca. Es decir, judíos de nación y los hijos de judíos. Pero la elección, hermanos, no estaba condicionada a la raza, a la nación. No todos los que son israelitas, hermanos, son hijos de Dios. Porque está diciendo claramente el apóstol Pablo aquí que a uno toma y a otro desecha, que a uno ama y a otro aborrece. A Jacob amé, mas a Esaú. Pero si eran de la misma nación israelita. Hermanos, la elección de nuestro Dios, nada tiene que ver con la nación. La elección de nuestro Dios es soberanamente su voluntad. Inicia en Él y termina con Él. Todo depende de Él. De hecho, hermanos, nuestra participación en la salvación solamente es nuestro pecado, lo cual necesita redención, de la cual hemos sido beneficiarios por el sacrificio de Cristo. Lo único que hemos participado en la salvación, con nuestro pecado, del cual no podríamos ser redimidos, nosotros por nosotros, sino por la obra del sacrificio de nuestro Señor. Así que cuando nos habla Pablo de esto, hermanos, vuelve a resaltar la soberanía de Dios en la salvación. No es, hermanos, porque Isaac era donde vendría esa promesa, o el cumplimiento de esa promesa, y entonces alguien pudiera pensar, bueno, entonces los hijos de Isaac son la continuidad de esta promesa. Hermanos, el Señor está diciendo a través de Pablo que uno de ellos nada más, Jacob, no sería Esaú, sino Jacob. Dice el texto, hermanos, que pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras,
sino por el que llama. Dice el profeta Isaías que nuestras mejores obras, pensando, hermanos, en que hubiera una manera de catalogar nuestras obras, como estas son muy buenas, estas son excelentes, estas son regulares, no, estas no son buenas, pero nuestras mejores obras, dice el profeta, delante de Dios son trapos de inmundicia, nuestras mejores obras, lo más excelente. Así que de nada nos serviría para estar congraciados con Dios, nada, hermanos, nada nos haría congraciarnos con Dios si no es el sacrificio perfecto de Cristo. Eso es lo que nos congracia, pero no por nosotros, sino por el sacrificio. Y su justicia se nos otorga a nosotros. Por eso, hermanos, somos agradables a los ojos de nuestro Señor. Tito capítulo 3, verso 5, así como el profeta Isaías habla de que nuestras obras no nos salvan, dice Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios en la elección incondicional? ¿Cuál es el propósito? Decíamos en Romanos capítulo 8, verso 28, que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios, ¿sí? A los que según su propósito somos llamados. ¿Cuál es el propósito? Creo, hermanos, que sin lugar a dudas el propósito es que cada día la imagen distorsionada de nuestro Señor en nosotros sea restaurada. Y eso se cumplirá hasta el día de Jesucristo. Y dentro de ese propósito, hermanos, Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 11 y verso 12, parte de ese propósito, ¿por qué nos escoge? Una de las cosas que dicen los primeros versos para que estemos limpios, sin mancha, que seamos agradables delante de Él. Verso 11 dice, hermanos, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Todo gira, hermanos, alrededor de nuestro Dios. Pablo dice que somos en Él, por Él y para Él. Todo, hermanos, gira alrededor de Él. Fuimos creados, dice el profeta Isaías, capítulo 43, verso 7. Dice que fuimos creados para su gloria. A todos los llamados de mi nombre, para mi gloria, los formé y los hice. Su gloria. ¿Dónde aparecen, hermanos, los beneficios tuyos? En Él. Somos bendecidos en Él. Hermanos, si nosotros lo miramos así, pudiéramos pensar que esto nos debe de producir una alegría y un gozo, hermanos, no sé cómo decirlo en otras palabras, que no se pueda medir, pues. Una alegría y un gozo que no se pueda medir, un compromiso delante de Dios, hermanos, de amarlo perpetuamente hasta el día de Jesucristo. Un compromiso, hermanos, de considerarnos cada día más humildes delante de Él. Cero arrogancia, cero jactancia. Hermanos, desde el que es el pastor hasta aquel que es el más humilde de la iglesia. No, hermanos, debería de ser el común denominador en la iglesia, la humildad delante de un Dios santo y una alegría que no tiene límite por toda la obra que no ha dependido de nosotros. Porque no lo merecíamos. Lo que merecíamos era la ira de Dios sobre nosotros. Pero la gracia de Dios se manifestó en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y miren, hermanos, cuánto privilegio. No somos Israel geográfico. Somos el Israel espiritual, los que somos nacidos según la promesa. Y esto, como dice Pablo a los Gálatas, diciéndoselo a judíos y a gentiles, nosotros somos ese Israel. Somos en Isaac. Nosotros somos parte de esa descendencia. El que determinó nuestra salvación, hermanos, no fuiste tú, fue Él. El que hizo la obra para que tú seas salvo, no fuiste tú, fue Él. El que pagó el precio para que tú fueras salvo, no fuiste tú, fue Él.
Y hermano, véalo así. Fue nuestro Dios quien te escogió para que seas heredero de Él y coheredero con Cristo. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Se imaginan, hermanos, la condición gloriosa de los hijos de Dios y cómo vivimos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo miramos a los demás? ¿O cómo nos miramos a nosotros mismos? Piensa, hermanos, nada nos podrá separar del amor de Dios, pero piensa en la condición en la que está. Heredero de Dios, o heredero con Cristo. ¿Cuántos beneficios? Por eso Pablo, hermanos, se siente con un dolor tan profundo, porque a pesar de todos los beneficios, y aun cuando no habían entendido mucho de ellos, Pablo lo explica aquí en estos versos. No se trata de ser israelita por haber nacido en Israel, no, en esa nación, en ese estado geográfico, en ese punto de la tierra, pues. Sino que, hermanos, por fe, todos somos en Abraham. Y en ese sentido, hermanos, en la descendencia, por fe, somos incluidos en la promesa. Este es el pueblo de Israel. Y esto es lo que Pablo les quiere explicar y les está explicando, porque, hermanos, la salvación no viene solamente a los judíos, sino a todo aquel que cree. Por eso agrega en la carta o en el Evangelio según San Juan, pero el que no cree, de cierto, ya es condenado. Esto nos debe de hacer pensar, hermanos. Por un lado, el beneficio que tenemos como hijos de Dios, pero por otro lado, la condenación tan fuerte que viene sobre los que no son hijos de Dios. Ese dolor de Pablo, piénsenlo, hermanos, ahora. Si yo después de escuchar la palabra de Dios, si yo después de estar tan expuesto al Evangelio, si yo después de esto, aquello y lo otro, sigo reacio a creer en el Señor Jesucristo, no importa, hermanos, cuán moralmente aceptable sea. El joven rico que corre y se inclina delante del Señor y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Los mandamientos conoces? Y el joven contesta: todos los he guardado desde mi juventud. Una cosa te falta, le dice el Señor. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y aquel hombre rico se volteó y se marchó. Hermanos, este joven rico moralmente ante los ojos de los demás podía haber sido una persona muy aceptable, porque él dice: todos los he guardado desde mi juventud, ¿verdad? Has dicho, dice el Señor. Quiere decir, hermanos, que aquel hombre no era dado a ser mentiroso, no era dado a robar, no era dado a cometer adulterio o fornicación, no era dado, hermanos, a ofender a los demás. Era, yo creo que hasta una persona ayudadora. Yo creo que tenía todos estos beneficios. Una persona moralmente buena. Pero el Señor le dice: el que tú seas moralmente bueno, entre comillas, no te hace hijo de Dios. Y para que veas que realmente eres mentiroso, tú has quebrantado el mandamiento de amar a tu prójimo. Y si has quebrantado el mandamiento de amar a tu prójimo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios o que buscas la eternidad si no amas a tu prójimo al que ves? En un sentido le dice esto porque le dice: todo lo que tienes véndelo y dáselo a los pobres. Pero como era rico, prefirió irse con su riqueza. ¿Ves entonces lo que digo? ¿Cuántos de los que escuchamos la palabra de Dios, dice el Señor, hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino cuál? El que hace la voluntad de mi Padre. Por eso, hermanos, el Señor Jesús, señalando al grupo de personas que le escuchaban en un momento dado, le dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que me envió. Estás catalogado como hijo de Dios, como hijo según la promesa. Estás contemplado ahí. Hermanos, ¿cómo vives tu vida cristiana? ¿Qué tan obediente eres a Dios? ¿Cuál ha sido el común denominador en tu vida cristiana desde que te llamas cristiano? ¿La obediencia? ¿La indiferencia? Hermanos, todo lo que no sea obediencia es desobediencia, pues. Porque aún la obediencia tardía es desobediencia.
¿Te imaginas, hermanos? Tantos privilegios. Y Pablo dice, hermanos, que siente un dolor por sus hermanos. Tantos privilegios. Si usted que está aquí escucha la palabra de Dios, se goza en la palabra de Dios, se siente cómodo entre el convivir con los hermanos, pero no es hijo de Dios, le queda una horrenda expectación de juicio y nos produce dolor, nos produce tristeza, que dijéramos si fuese posible que nosotros no entráramos, pero que ustedes entraran, pero no es posible. Al que Dios llama por hijo, hermanos, no le quita ese título, sino que lo hereda y lo hace coheredero con su hijo. Piensa en esto y nos ponemos en pie, hermanos. Oramos a nuestro Dios. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la explicación que nos presenta el apóstol Pablo en esta carta, para hacerles saber a los hermanos de la iglesia en Roma que Dios no ha fallado en su promesa, que realmente la salvación es de nuestro Señor y que nuestro Señor la ha cumplido tal cual en sus promesas. Lo que pasa, Señor, es que en veces aquellos que escuchan tu palabra no entienden en realidad lo que tú has dicho. O también, Señor, es posible que aquellos que exponen tu palabra, al no entender bien tu palabra, Señor, exponen mal tus promesas y hacen muchas veces de aquellos, Señor, que no son merecedores, como ninguno de nosotros, de tu gracia infinita, los hacen merecedores y los confunden, llevándolos, Señor, indirectamente al infierno, pero finalmente ese es el fin. Padre, ayúdanos a predicar la verdad de tu palabra, aun cuando ésta no sea muy aceptada por muchos. Ayúdanos, Señor, a poder decir las verdades tuyas, aun cuando esto implique enemistades con otros. No permita, Señor, que callemos, como decía tu siervo el profeta. Cada vez que hablo, atacan. Cada vez que hablo, me ofenden. Pero sin embargo, había en mi interior un fuego que me consumía y que corría por mis huesos. Quise soportarlo y no pude. Ayuda, Señor Padre, que toda exposición sana de tu palabra sea vista así, Señor. No callar, sino decir. Y aquellos, Señor, que por tu gracia serán acogidos en esta salvación, vivan, Padre, de una manera sujeta, obediente, sumisa y humilde delante de ti. Perdona, Padre, nuestros pecados, te los suplico, en el nombre santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a nuestro Señor. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nos vemos hoy a las 6 de la tarde, hermanos, al culto vespertino. Dios les bendiga y les guarde.